sábado de 10 a 7 p.m. y los domingos de 12 a 4 de la tarde. Librería Vida Nueva, el lugar de tu entrenamiento para tu crecimiento en Dios. Radiovisión y la Librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar. Muy buenas tardes, que el Señor les continúe bendiciendo. Estás en tu programa Fiel y Verdadero. Quien te habla es la pastora Janet Aguilar y me da un gran gusto, una gran alegría estar otra vez en los estudios de esta hermosa radio, la radio que te bendice, Radio Visión, la radio que te bendice. Y recuérdate que nos puedes también seguir por internet a www.radiovisionchicago.com. Y si nos quieres llamar por teléfono para mandar un saludo o para dar tu testimonio o pedir oración, los teléfonos están abiertos en el área 773-481-5960. Recuérdate que también nosotros trabajamos dando consejería, asesoramiento completamente gratis, y nos puedes llamar al área 773-627-4679. Estamos ubicados en la ciudad de Chicago, en el 4047 West de la Fullerton. Allá está la iglesia y la iglesia se llama Iglesia Mundo de Fe. El horario de nuestros servicios son los domingos a las 9 de la mañana y los miércoles a las 7 de la noche. Y sería para nosotros de tremenda bendición conocerte, estrecharte la mano, saludarte y poder compartir contigo unos minutos. Les agradecemos bastante. La semana pasada en la oficina tuvimos alrededor de entre 20 y 22 personas que estuvimos atendiendo, personas que conocimos por primera vez y personas que estábamos dándoles seguimiento. Y estamos para servirle, mis amados hermanos. Recuérdate que aun cuando el programa se termine, tú me puedes llamar fuera del aire al área 773-627-4679 y con gusto te vamos a atender. Si necesitas oración, necesitas un consejo, recuérdate que el consejo es confidencial. Eso quiere decir que nadie lo va a saber. No se lo estás contando a Raimundo para que lo sepa todo el mundo. Y aquí estamos de nuevo, saludando a cada una de las personas, dándoles gracias por su apoyo, por sus oraciones. Me gusta mucho cuando al final de la radio me llaman y me dicen que les gustó el programa, que lo escucharon bien, porque eso nos anima a seguir adelante. Y aun cuando hemos tenido dificultades, Dios ha hecho el milagro de que podamos salir al aire, ¿verdad? Y en eso estamos muy contentos. Hoy, el tema de hoy es: ¿realmente sabes que Dios te ama? Porque una cosa es saber que Dios nos ama y otra cosa muy diferente es creer que Dios nos ama. Hay una gran diferencia. ¿Y sabías tú que Dios te ama no por lo que haces, no por el servicio que das, no por lo que decides hacer, sino que Dios te ama por quien tú eres, tal y como tú eres, como tú eres? No tienes que hacer nada y el Señor ya te ama. Él nos amó a nosotros primero. Pero me gustaría explicar un poquito más a fondo la diferencia entre saber que Dios me ama y creer que Dios me ama. Te lo explicaría de esta manera. Muchas veces las esposas en un matrimonio saben que su esposo las ama y se los preguntan y le dicen, mi amor, ¿me amas? Y él dice, ay, mi corazón, tú sabes que te amo. Pero aunque ellas saben que las ama, no lo creen. Y hay una gran diferencia y por eso están siempre con duda y por eso siempre entra el temor o entran los celitos por ahí, porque no creen que su esposo les ama. De la misma manera, muchas veces nosotros sabemos que Dios nos ama, pero no lo creemos. Y por eso cuando tenemos una necesidad, cuando le queremos pedir algo a Dios, estamos con dudas si Él nos va a responder, si no nos va a responder, si le agrada lo que le estamos pidiendo. Pero el Señor siempre te insta a que entres a su aposento, a que entres a la intimidad con Él confiadamente y le creas y le hables como a tu papá, como al amor de tu vida, con aquella confianza, contándole tu necesidad, pidiéndole lo que tú necesitas.
Muchas veces la culpabilidad o la tristeza no nos deja que nos acerquemos a Dios porque nos sentimos indignos de que Él nos escuche o que nos ayude. Pero recuérdate que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación de nuestros pecados, no solamente de los nuestros, sino los de todo el mundo. Queríamos meditar en la palabra en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 16 y 17. Y mira lo que dice en Primera de Juan. No estamos hablando en el Evangelio, sino estamos hablando de las cartas de Juan. Estamos en el capítulo 4 de la primera carta de San Juan. En el capítulo 4 vamos a leer el versículo 16 y vamos a también leer el versículo 17. Y dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Ese es el secreto, permanecer en el amor. Cuando tú permaneces en el amor, Dios permanece en ti. Y cuando tú amas, tú no puedes ver los defectos de tu pareja, tú no puedes ver los defectos de tus hijos, tú no puedes ver los defectos de otras personas porque tú los ves con amor, y también Dios te ve a ti con amor, y las puertas de los cielos son abiertas para que tengas un acceso a hablar con Él. Mira lo que dice el 17. En esto se ha perfeccionado el amor. Es en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así nosotros en este mundo. Como era Jesús. ¿Cómo era Jesús? Jesús era un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de compasión, un Dios que daba oportunidades, un Dios que restauraba a las personas. Entonces Dios quiere que tú seas igual a Él, que tengas misericordia, que tengas amor, que tengas el deseo de ayudar a otra persona. Recuérdate que si la verdad no se cree, no te ayuda. De nada te sirve leer y hasta memorizarte la palabra que está escrita en la palabra de Dios si tú no la crees, si tú no la vives, si tú no la actúas, si tú no la depositas, si tú no la disfrutas. Entonces hay una diferencia en solamente leerla o memorizarla a creerla, a disfrutarla, a vivirla. Y allí es donde nosotros sacamos las promesas de Dios. Fíjate que cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado por las aguas, aunque Él no tenía pecado y no necesitaba bautizarse, lo hizo por obediencia. Pero la palabra de Dios nos muestra en el capítulo, estamos en el libro de Lucas, capítulo 3, verso 22, y dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, y en ti tengo complacencia. Antes de que empezara el ministerio de Jesús, el Padre lo revistió de esa confirmación, de hacerlo sentir su hijo, y no solamente cualquier hijo, sino su Hijo amado y el Hijo que le producía complacencia. Esas mismas palabras te dice en esta tarde Jesús, te dice en esta tarde el Padre: tú eres mi hija, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada. Pero cuando el Señor es llevado al desierto, dice por el Espíritu, te voy a leer en el capítulo 4, verso 1, dice: y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Antes de empezar el ministerio de Jesús, Él toma un tiempo para estar con su Padre y entra en un ayuno de 40 días y ahí es tentado por el enemigo. Dice: por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre, hasta que su cuerpo se empezó a debilitar y empezó a sentir la necesidad de comer. Ahí entra la tentación del enemigo. Entonces dice, el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y a veces lo leemos a la ligera y pensamos que la tentación era de que Jesús convirtiera las piedras en pan y comiera.
Esa no era la tentación, mi amado hermano, porque luego miramos que Dios hace cosas sobrenaturales, como por ejemplo, de 2 pececitos y 5 panes le da de comer a más de 5,000 personas, caminar sobre las aguas. El hacer cosas sobrenaturales no era la tentación. Pero fíjate lo que le dice el enemigo: si eres hijo de Dios, pero le omitió una palabra. Él no le dijo si eres el hijo muy amado de Dios. Él solamente le dijo si eres hijo de Dios. ¿Sabes lo que pretendía el diablo, el engañador? Era de que él se desligara de esa obediencia del Padre. Si tú miras la vida de nuestro Señor Jesucristo, Él siempre decía: yo no hago las cosas que yo quiero hacer, yo hago las cosas que mi Padre me ha mandado a hacer. Lo que les digo es lo que mi Padre me dijo que les dijera. Entonces, la verdadera tentación no era que Jesús comiera un pan. La verdadera tentación era que Jesús hiciera su propia voluntad y no la voluntad del Padre. Que Jesús se olvidara de que no solamente era el Hijo de Dios, sino que era el Hijo amado de Dios, en el cual Dios se complacía. Y cuando el enemigo quiere tocarte, lo primero que va a hacer es quitarte la identidad, es decirte: tú no eres hijo de Dios. Y lo que más vas a sentir es que nadie te ama, que nadie te quiere, que nadie te comprende. Pero cuando tú entiendes y disfrutas de que Dios te ama, de que Dios te entiende, de que para Él eres la niña de sus ojos, que Él te esculpió en sus manos, que Él tiene contada cada uno de tus días, que no eres casualidad, que no eres un accidente, que no eres el deseo de mamá y papá para que vinieras a este mundo, que Dios tenía planificado el día, la hora y el lugar exacto donde tú ibas a nacer. Cuando tú te empiezas a mover en esa atmósfera, tú dices: como Dios a mí me ama, todas las cosas me van a ayudar a bien. Está en Romanos 8:28. Dice que me acaba de impactar leer la palabra de Dios en la versión popular, la versión moderna. Dice, la versión antigua en Romanos 8:28 dice: porque todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero la versión popular dice: porque todas las cosas se ponen de común acuerdo para ayudarme a bien. ¿Qué quiere decir? Que aún las cosas malas, que aún las cosas que tú piensas que no te van a funcionar, Dios las acomoda de tal forma que al final te van a ayudar a bien. ¿Por qué? Porque le amas al Señor y porque el Señor te ama. ¿Qué te parece si en esta tarde empiezas a disfrutar el decir: yo soy la hija amada del Señor, yo soy el hijo amado del Señor, y como Él me ama, Él me va a dar lo que yo necesito? Imagínate que su palabra dice que mi Dios va a suplir todo lo que te haga falta conforme a tus riquezas en gloria, que Él no escatimó dar aún a su propio hijo para que tú tuvieras las cosas. Entonces, si Él te dio lo más preciado que Él tenía, que era su propio hijo, ¿cómo no te va a dar lo que tú necesitas para vivir? Por eso es que el Señor Jesús decía: no os afanéis, ¿qué es lo que vas a comer o qué es lo que vas a vestir? Si mi Padre que está en los cielos le da de vestir a las flores que hoy son y mañana no son, y le da de comer a los pajaritos que no guardan en graneros, ¿cuánto más les va a dar a ustedes, que valen mucho más? Pero el enemigo siempre quiere quitarte el valor, quiere que tú pienses que tú no vales nada y que tú no te mereces nada. Pero cuando tú entras en esa coinonía, cuando tú entras en esa intimidad con el Padre que está en los cielos y dices: yo soy la hija amada de Dios y Él me ama, y como Él me ama, Él va a arreglar mi situación económica, o Él me va a sanar, porque escrito está en su palabra que por su llaga yo he sido sanado, o Él me va a ayudar en mi matrimonio, o Él va a restaurar mi relación, lo que tú necesitas. Pero cuando entras con esa confianza de que es el amor de Dios el que va a mover esa mano de gracia, esa mano de misericordia para bendecirte. ¿Sabías que entre más le pides a Dios, sacías el hambre de nuestro Padre que está en los cielos? ¿Cómo te explico esto?
Una vez Jesús iba caminando y ya tenían hambre, y entonces los discípulos se adelantan a traer algo para comer, pero Jesús se queda en una ciudad, en la ciudad de Samaria, y se queda cerca de un pozo, y ahí llega una mujer la cual ella trataba la manera de no relacionarse con las otras personas porque la criticaban por la vida que ella había tenido. Había tenido 5 fracasos, 5 varones, 5 maridos que no eran, que ya no estaban con ella, y aún el varón con el que ella estaba viviendo no era su esposo. Y todo ese peso venía sobre sus hombros. Así que ella procuraba ir a traer agua a la hora más fuerte del día, al mediodía, cuando ya las mujeres estaban en casa, ya habían cocinado, ya estaban dando la comida a sus hijos, a esa hora que ya nadie salía porque el sol era tan fatigante y tan fuerte. A esa hora ella salía para evitar la murmuración, para evitar la crítica de las demás personas, sin saber que la estaba esperando la mejor persona, la mejor conversación, que tenía una cita nada menos y nada más que con tu Creador. Cuando las cosas se pongan difíciles, cuando sientas que nadie te comprende, cuando sientas que todo mundo te está criticando, cuando todo mundo te esté señalando, prepárate, porque puede ser el día en que Dios tiene una conversación contigo, una conversación que va a cambiar tu hoy y tu mañana, que va a cambiar tu antes, que va a cambiar tu destino, una conversación que te va a llevar a una situación de gracia, a una situación de perdón, a una situación de amor. Cuando las cosas parecen más difíciles, ahí se aparece nuestro Señor. Y después de que Él ha tenido esa conversación con aquella mujer, los discípulos llegan y le dicen: Señor, ya trajimos la comida. Dice: yo ya no tengo hambre, yo ya comí. Y Dios dice: pero ¿de dónde pudo haber sacado de comer? Porque el haber bendecido a aquella mujer, el haberle dado la paz que ella necesitaba, llenó al maestro y le quitó el hambre. Entre más tú le pidas a tu Señor, entre más tú le muestres que tú tienes confianza en Él, que tú depositas tu todo, el todo y por el todo a tu Padre, más lo llenas a Él. Él se complace en bendecirte, Él se complace en darte, Él se complace en que tú tengas una conversación con Él y le cuentes cómo te sientes. ¿Estás desanimado? ¿Estás triste? ¿Estás angustiado? Con Él no hay máscaras, con Él no tienes que impresionarlo, con Él no tienes que ser una mujer perfecta, un hombre perfecto. ¿Por qué? Porque Dios te conoce tal y cual tú eres, con tus necesidades, con tus debilidades, con tus tristezas, con tus angustias. Lo único que tienes que abrirte. Imagínate que había una mujer, la cual la habían encontrado en el pleno hecho del adulterio. Habían personas que tenían que ser testigas del hecho y la llevan hacia Jesús. Aquella mujer, en lo que salió de aquella habitación hasta donde estaba el maestro, toda la esperanza se había terminado para ella. Ella pensaba que iba hacia la muerte, sin saber que iba a tener una cita divina donde en lugar de la muerte iba a encontrar la vida. Iba a encontrar el perdón, iba a encontrar la gracia, iba a encontrar el amor, iba a encontrar la misericordia. Y cuando aquella mujer semidesnuda llega hasta el maestro y le dicen, la ley dice de que cuando alguien se encuentra en adulterio hay que apedrearla, Jesús se les queda viendo. Dice la palabra de Dios que Él escribió algo en la tierra, pero no dice, la palabra no describe qué fue lo que escribió. Quizás los nombres de las personas que estaban presentes, quizás ciertos pecados que ellos estaban cometiendo. El Señor les dice, si alguno está limpio, que tire la primera piedra. Y al revisarse internamente, porque nada más y nada menos que el Creador, el hacedor de vida, el verdadero, el fiel, les estaba diciendo, ¿ustedes se atreven a decir que no han cometido errores? Ellos no podían hacerlo. ¿Por qué? Porque al maestro no se le puede mentir. Así que uno a uno fueron tirando sus piedras y se retiraron de aquel lugar. Aquella mujer humillada, llorando, arrepentida, no miraba más que al suelo. Él le dice, mira mujer, voltea a ver, ¿dónde están los que te acusan? Y le dicen, Señor, no hay ninguno.
pues yo tampoco te acuso. Levántate y no peques más. ¿Quién es el que te acusa? Si no es el enemigo, mi amada hermana, mi amado hermano, amigo que nos estás escuchando. La culpabilidad no trae cambio. La culpabilidad solamente trae dolor y trae angustia. El arrepentimiento es el que trae el cambio. ¿Qué te parece si hoy te metes a disfrutar el amor de tu Padre? Ese amor que te va a restaurar, ese amor que te va a limpiar, ese amor que te va a sanar, ese amor que te va a libertar. Porque para eso vino el Hijo del Hombre, para libertar a todo aquel que estaba cautivo. ¿Qué es lo que te cautiva? Quizás estás atado a la pornografía, quizás estás atado a problemas sexuales, quizás estás atado al robo, a la mentira, al engaño, al odio, a la murmuración. No hay pecados grandes ni pecados pequeños. Todos son del mismo tamaño delante de la presencia de Dios. Pero una cosa sí te puedo decir con toda seguridad. Cuando tú vienes y se la confiesas al Señor, le confiesas su debilidad y te metes en su amor, ese perfecto amor, dice su palabra, que echa fuera todo temor. ¿A qué le estás temiendo? Quizás tu temor es al abandono, o a que tu esposo te deje, o que te engañe, o perder el trabajo. ¿Cuál es tu temor, mi amado hermano, en este momento? Si tú confías completamente en Dios, de que Él preparó todo para que a ti no te haga falta, de que tú estás en sus manos, de que de sus manos nadie te puede quitar, que Él te cuida, que Él te protege, que Él está a favor tuyo. Quisiéramos decirte que tenemos 3 proyectos. Uno es abrir un estudio bíblico, donde tú puedas sacar esos tesoros escondidos que están dentro de la misma palabra, como lo que te decía en esta tarde, ¿verdad? El enemigo le dice, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y siempre nosotros nos hemos enfocado que la tentación era el pan, pero no, la tentación era que no le dijo, si tú eres el hijo amado de Dios, ¿verdad? Le puso a él a querer hacer su propia voluntad. Así que hay muchos tesoros escondidos dentro de la palabra y queremos empezar a hacer un estudio bíblico y donde tú nos puedas hacer preguntas, ¿por qué se cree esto? ¿Por qué aquello? El tiempo en la radio es muy corto y no lo podemos hacer. Así que si tú estás de acuerdo y deseas entrar en este estudio bíblico, llámanos para ponernos de acuerdo y saber cuántas personas contamos. La otra cosa que queremos hacer es hacer un equipo de salud, ¿verdad? Estamos en un alto índice de personas que están en sobrepeso. Y no lo vamos a hacer a través de dietas, lo vamos a hacer a través de lo que la palabra de Dios nos enseña a hacer, cómo tener una mayordomía en nuestro tiempo, en nuestras finanzas, en nuestra salud, cómo hacer ejercicio, cómo aprender a comer correctamente, como la palabra de Dios nos indica. Y el tercer proyecto es para todos los hombres y mujeres que están solteras. Vamos a hacer un grupo de solteros donde les vamos a enseñar cómo comportarse para el día en que venga ese ser amado, cómo pedirle a Dios ese ser amado, esa promesa que Dios tiene para ti. La palabra de Dios dice que Dios vio al hombre y vio que no era bueno que estuviera solo. Y al mismo tiempo no es bueno que la mujer esté sola. Si tú estás en un punto donde tú dices, yo quiero volver a rehacer mi vida, quizás vengo de un divorcio o de una separación, pero yo quiero darme una oportunidad, yo tengo mi corazón listo para amar a alguien y para ser amado. Bueno, vamos a hacer un grupo de personas adultas solteras donde les vamos a explicar muchos principios bíblicos y cómo conocernos unos a otros. Va a ser algo muy divertido, muy sano y algo bajo la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, a través de que tú me llames al área 773-627-4679 para que nos pongamos de acuerdo, busquemos el horario, busquemos el día y el lugar correcto donde todos podamos entrar. Así que estos son los 3 proyectos que tenemos en mente. Te lo repito. 1, un estudio bíblico. Si tú eres de esas personas que tienen hambre del Señor y dices, yo quiero saber más, quiero saber cómo sacar
todo el jugo de la palabra. Quiero que alguien me explique, me gustaría saber cómo leer la palabra, cómo introducirme en la palabra, cómo enseñar la palabra. Bueno, vamos a tener un estudio bíblico. El segundo proyecto es un equipo de salud, al cual le vamos a llamar el equipo de Daniel, porque vamos a través de la palabra de Dios, a aprender cómo comer, cómo vivir saludablemente. Y esto no va a tener edad, así que si tienes algún niño que está en sobrepeso o eres una persona adulta, estás en sobrepeso, bueno, vamos a trabajar contigo. La otra es un proyecto para personas solteras que deseen y estén listos para darse la oportunidad de rehacer su vida de nuevo. Entonces, a través de la palabra de Dios vamos a darles consejos pequeños, graciosos, pero que los van a ayudar a romper todos los temores, y cómo juntos vamos a pedirle a Dios que el Señor traiga esa pareja que tú necesitas, que no te adelantes. Estamos en el secreto de lo que pasó con Abraham, de lo que pasó con José, de lo que pasó con estas mujeres y varones de Dios que se adelantaron, y porque quisieron ayudarle a Dios, de Sara, quisieron ayudarle a Dios, el milagro sí lo recibieron, pero lo recibieron más tarde. Entonces, muchas veces la misma ansiedad de estar soltero te lleva a quererle ayudar a Dios, y lo único que haces es que pospones el tiempo de lo que Dios tiene para ti. Dios tiene alguien especial para ti en un tiempo adecuado, en una hora adecuada, en un horario adecuado. ¿Cómo lo vamos a ver? A través de la palabra de Dios, y vamos a tener consejos sanos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, si estás interesado en cualquiera de estos 3 temas, o tú o conoces a alguien que lo necesite, dale mi número de teléfono, que nos llame al área 773-627-4679. Estamos muy contentos por tu respaldo. Este fue tu programa Fiel y Verdadero. Recuérdate que quien te habló es la pastora Janet Aguilar. Nuestra iglesia está ubicada en el 4047 West de la Fullerton. La iglesia se llama Mundo de Fe, y ahí serás recibido por el apóstol Alberto Guerrero y su amada esposa Lucy Guerrero, que son los pastores generales de la iglesia. Así que estamos bien agradecidos. El tema del día de hoy fue la diferencia entre saber que Dios me ama y creer que Dios me ama. Los asentamientos bíblicos que tuvimos fue en el Evangelio según San Juan. Leímos el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, y también nos fuimos a la carta de Juan en el capítulo 4, versículos 16 y 17. Y también ahí en la tentación de Jesús, cuando miramos que Él va al desierto, también miramos que el Señor le dice, escrito está. Y esa es una forma de las declaraciones. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a declarar la palabra, a orar a través de las declaraciones, tú utilizas la palabra. No hay cosa más linda que recordarle a Dios lo que Dios prometió en su palabra. Entonces tú vas y dices, Señor, tú lo prometiste, tú dijiste que me ibas a bendecir, tú dijiste que me ibas a ayudar, tú dijiste que abriría las ventanas de los cielos, tú dijiste que todo lo que mis manos toquen prosperará, tú dijiste que 1000 caerán a mi izquierda, 10,000 a mi diestra, pero que a mí no me pasará. Tú dijiste. Cuando tú le dices tú dijiste, es como cuando el Señor dijo, escrito está. Esperamos que esta reflexión haya servido de bendición a tu vida, que te hayas gozado con nosotros, y que esperamos recibir tu llamada para que te inscribas a cualquiera de estos 3 proyectos. ¿Cuál será el costo de estos 3 proyectos? Completamente gratis. 1, estudio bíblico. 2, alimentación sana, y un proyecto para que tengamos el peso saludable de nuestra edad. Y 3, para todas las personas que están solteras, que están buscando pareja. Cómo a través de la palabra de Dios nos vamos a unir, vamos a hacer un grupo. Así que en cualquiera de estas 3 cosas que tú quieras participar, nos puedes llamar al área 773-627-4679. Que tengas una tarde súper mega bendecida. Que Dios les bendiga. Ok, tal vez no seamos la mejor, tal vez no seamos